Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy a nuestro estudio de la Biblia, acá en Casa de Pan, en nuestra iglesia. Para nosotros es una bendición poder abrir la Santa Escritura y poder ver un poquito de la historia de la iglesia, que es lo que estamos viendo ya hace un par de semanas atrás. Y hoy no será la excepción, hoy seguiremos adelante. Vamos a orar. Quisiera que oráramos por... eh, Tal vez no mencionar los nombres ahora porque serían varios, pero sí hay algunas personas que van a ser atendidas quirúrgicamente, van a ser revisadas para diagnosticar algunos casos, otras van a ser internadas en el hospital, otros están reconvaleciendo, para que Dios pueda ayudarles en esta situación y que Dios nos dé iluminación también para entender la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar entonces. Uh, Figurativamente o mejor de manera imaginativa, tomémonos de las manos ahí donde usted está y hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos delante de tu presencia con la acción de gracias respectiva por la salvación que nos has dado, por la vida eterna que nos ha dado el privilegio de tener. Señor, estaba mencionando ahora a los hermanos y hermanas acá sobre algunas personas, adultos, jóvenes, niños, que tienen exámenes médicos, algunos un poco groseros, otros, Dios, complicados, otros tienen operaciones, otros tienen tiempos de recuperación. Yo te pido, Señor, que usted ponga la mano de sanidad sobre ellos y que usted, Dios, ayude en estos procesos que se necesitan. Necesitan tu fortaleza, necesitan tu ayuda, necesitan tu sostén. En nombre de Cristo yo quiero pedirte, por favor, que nos permitas tener la iluminación necesaria para entender la palabra tuya y poder aprender lo más posible en esta noche. En Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, seguimos adelante con la historia de la iglesia. Gracias por unirse en esta lluviosa noche. Por lo menos acá en nuestra casa en Belén. La semana pasada nosotros terminamos el periodo de la iglesia en Éfeso. Hoy seguiremos con el periodo de la iglesia de Esmirna, que va desde el año 200 hasta el año 325 después de Cristo. La carta a la iglesia de Esmirna es la carta más breve, la carta más pequeñita de todas las cartas a las 7 iglesias de Asia. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Téngalo presente, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. No hay mucho que decir a una iglesia o a una persona inclusive que está sufriendo como los de Esmirna sufrieron, y ahorita vamos a ver un poco de eso y la otra semana un poco más. De hecho, hoy veremos una parte de la iglesia de Esmirna y la otra semana veremos la otra. La semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando de algunos lugares claves en la Biblia y en la historia. Sabemos que Antioquía es un buen lugar porque ahí es el punto de partida de la buena línea de iglesias y de la buena línea de Biblias. Antioquía. Luego tenemos otro lugar que es Alejandría en Egipto. Este es un mal lugar. Es el punto de partida de una mala línea o falsa iglesia de Satanás y también de sus falsas Biblias. Esta línea de Alejandría pasa a través de Roma. Y Roma, pues como hemos dicho, no hay nada muy bueno que decir de ella. El periodo de Éfeso, y quiero que lo repasemos muy rápido, para poder entrar ya a Esmirna propiamente. La iglesia de Éfeso fue la iglesia con propósito pleno. ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles mismos los que enseñaron a una nueva generación de discípulos. Fue una iglesia que trabajó arduamente para el Señor, fue una muy buena iglesia. Pero ellos dejaron su primer amor, recuerda, la palabra de Dios, y se desviaron un poco de la sola escritura, o sea, de la sola escritura. Ellos añadieron a la escritura palabras como, recuerda, católico, que era una palabra filosófica pagana. Ellos las metieron dentro del ámbito religioso, y luego conceptos tales como soy hijo de la iglesia o la iglesia es la madre de todos nosotros, de todos los creyentes. Vimos que son cosas que suenan
bonita, y eran pequeñas semillas que luego germinaron en grandes árboles, como vamos a ver, sumamente torcidos. Vimos también el comienzo de la división entre el clero y el laico, o sea, la doctrina de los nicolaitas. Desviándose de la escritura, y solo la escritura, los de Éfeso sembraron esas pequeñas semillas que he dicho, semillas de error, que luego iban a crecer, iban a germinar muy fuerte. Ahora lo que vamos a ver es el periodo de Esmirna. Y aquí en el periodo de Esmirna lo que notamos es el crecimiento de esas semillas de error. Vamos a ver el desarrollo de falsas enseñanzas. De las falsas enseñanzas que empezaron muy pequeñitas en Éfeso, vamos a verlas acá en Esmirna desarrollarse. Eso será más que nada la otra semana. Hoy vamos a puntualizar algunos aspectos con relación a la Biblia, Apocalipsis con relación a la historia, pero ya la otra semana más que nada vamos a ver las doctrinas que empezaron muy pequeñitas como pequeñas semillas y luego ya germinaron como grandes árboles. Vamos a ver más desviación de la escritura, ¿verdad? No solamente palabras y conceptos, sino ahora vamos a ver doctrinas enteras y hasta libros enteros torcidos. Pero también veremos a una iglesia aprendiendo lo que son las verdaderas riquezas. Esta es la iglesia de Esmirna, una iglesia que aprendió lo que verdaderamente era la riqueza en Cristo, porque era una iglesia perseguida. El periodo que vamos a estudiar va del año 200 después de Cristo hasta el año 325 aproximadamente. Terminamos en el periodo de Éfeso y empezamos en Esmirna. De hecho, recuerde que estas fechas no son exactas, ¿verdad? Algunas se traslapan un poco, algunas, ¿verdad?, van así, pero lo importante son los periodos. Terminamos el periodo de Éfeso, empezamos Esmirna más o menos en el 200 después de Cristo por el cambio de siglo, pero en el año 325 el final de Esmirna es un año clave en la historia de la iglesia y usted lo va a ver cuando estemos terminando Esmirna y cuando estemos empezando la iglesia que sigue. Si en el periodo de Éfeso nosotros vemos un noviazgo, vemos un coqueteo de la iglesia con el mundo, en el periodo de Esmirna, que es el que vamos a empezar a ver hoy, vemos una promesa de casamiento, digámoslo así ¿cómo llamarlo? Como cuando nos comprometemos en matrimonio, ¿verdad? Que hacemos una promesa, ¿ok? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, bien, feliz, nos vamos a casar para tal fecha. Entonces, en Éfeso hay un noviazgo, un coqueteo, ¿verdad? En Esmirna ya se van amarrando las cosas, se van poniendo más serias, vamos a poner fecha a nuestro matrimonio, ¿verdad? Entre la iglesia y el mundo, para rematar en el año 325 después de Cristo, donde propiamente la iglesia se casa con el mundo. Y eso lo vamos a ver. En el año 325, ¿y qué pasó? Ustedes dicen, ¿y el año 325? En el año 325, el Concilio Católico de Nicea tomó lugar y el emperador romano Constantino casó la iglesia con el mundo. Casa la iglesia con el mundo, uniendo al imperio romano pagano y al cristianismo. Entonces, puesto que este concilio es tan importante, vamos a dividir entonces los dos periodos de Esmirna y Pérgamo ahí. De hecho, Pérgamo implica o significa mucho matrimonio. Así, mucho matrimonio. Y claro, hay mucho matrimonio porque la iglesia se une con el Estado y el Estado o el mundo se une con la iglesia. Ok, hablemos un poco del periodo, hagamos un resumen del periodo de Esmirna. Tome su Biblia y acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Mientras usted lo busca, quiero decirle que lo que estamos tratando de hacer es ver los 7 periodos o 7 iglesias o cartas que el Señor Jesucristo escribió a las 7 iglesias en Asia Menor, que eran 7 iglesias literales. Si estuviéramos en aquel entonces, podríamos visitar a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que estaba situada en Esmirna, a la que estaba en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, etc. Eran iglesias locales, visibles, que podríamos estar ahí sentados con ellos. ¿Ok? Pero a la vez nos representan periodos por los cuales la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado. Ya vimos el de Éfeso, ahora estamos en el de Esmirna. Tiene su Biblia abierta ya en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, y ahí dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, verso 8.
Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. Y usted dice, ¿y cómo es que saca usted estos periodos? ¿O cómo es que sacan esos periodos? ¿Verdad? Bueno, yo lo que estoy haciendo es estudiando a personas que son muy estudiosas de la Biblia, leyendo por acá, por allá, bastante material para ir extractando, resumiendo, analizando y expresándoselos a ustedes. Esos periodos, si nosotros tomamos los textos, ¿verdad? O sea, el de Éfeso ya la semana pasada y antepasada, y ahora el de Esmirna, y palabras claves como por ejemplo, vas a sufrir tribulación, vas a pasar 10 días, etcétera, y vemos los eventos históricos que pasan en esos años. Por eso es que entonces decimos, ok, Esmirna cabe en este periodo y de la iglesia perseguida. Ok, acompáñeme. El nombre Esmirna significa mirra. Mirra y Esmirna son lo mismo. Ahora, la mirra, usted lo recordará en la Biblia, se menciona varias veces. La mirra es una gomorresina, o sea, un jugo lechoso, ¿ok? En forma de lágrimas, que es muy costosa, es amarga, es aromática y es de color rojo. ¿Ok? Téngalo presente, es una gomorresina, un jugo lechoso, que viene como en lagrimitas, en gotitas, que es costosa, amarga, aromática y roja. Esta es una muy buena descripción del periodo de la iglesia de Esmirna, la mirra. Veamos, hablemos de la mirra, ¿ok? La mirra era una especia muy costosa, era carísima. Era un presente, de hecho, era un presente que se le otorgaba a los reyes. ¿Recuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo era un bebito y ahí llegaron unos hombres provenientes del oriente y llevan un presente? Mateo capítulo 2, verso 11. Si está tomando apuntes, ahí escríbalo, por favor. Mateo capítulo 2, verso 11, o búsquelo. Dice Mateo 2, 11, ¿verdad? Ya Jesús no está en el pesebre, ya eso pasó, ya ahora están en una casa. José, María y el niño ya están en una casita. Dice, y al entrar en la casa, estos hombres, ¿verdad? Que la Biblia no dice que eran 3, la mayoría de la gente dice que eran 3 y hasta nombres le pusieron. Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no está en la Biblia, eso la gente lo inventó, ¿ok? Y no dice la Biblia que eran 3. Desafortunadamente la gente piensa que por la cantidad de regalos que son mencionados, entonces dicen, este dio esto, este dio aquel y este dio, entonces eran 3. No, la Biblia no dice. Tuvo que haber sido una comitiva muy grande, porque si nos echamos para atrás algunos pasajes, veremos que la Jerusalén se turba, ¿verdad? Cuando entra una comitiva muy grande y el mismo rey Herodes dice, pues, ¿qué es esta cuestión? ¿Qué es esta gente que viene? O sea, 3 tipos con 3 camellillos cargados de cuestiones, entrando, hubiera pasado como cualquier comerciante más. Pero si entra una comitiva grande con varios camellos, con varias personas, eso llama la atención, eso captura la atención. Ok, eso para decir que no fueron 3. ¿Pudieron haber sido 3? Sí, puede ser, pero no nos vamos a poner a discutir por eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero leamos Mateo 2.11 y dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Estos hombres lo adoraron. ¿Ok? Estos hombres de Oriente. Y dice que abren sus tesoros y le ofrecen, ¿qué le ofrecen? Regalos muy caros. Le ofrecen oro, le ofrecen incienso y le ofrecen mirra. Aquí está, le ofrecen mirra. Ahora, según leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9,
Aunque la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en las cosas terrenales o materiales, sin embargo el Señor le dice que a la vez es rica, rica en las cosas de Dios. La mirra era utilizada también para colocar sobre los muertos aquellas personas que tenían dinero, ¿okay? Para hacerlo, porque repito, era cara. Entonces era una especie aromática en la que envolvían al muerto según una tradición judía, para que obviamente tapara un poquito el olor. Que recuerde que no es como nosotros que hacen un hoyo, ¿verdad? De varios metros y ahí pues ponen en una caja a un muerto y luego lo tapan todo lo posible o lo meten dentro de un lugar que sellan con concreto. No era así, generalmente era una cavidad en una cueva y ahí pues le movían algunas piedras para que se quedara. Bueno, para que no oliera, para que no saliera el olor ahí de la gente que iba caminando y dice, uff, ¿qué es esta cuestión? Entonces lo llenaban de mirra, ¿ok? A los que lógicamente tenían dinero. Lea conmigo Juan capítulo 19. Busque San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículos 39 al 40. San Juan capítulo 19, versículos 39 al 40. Y ahí leemos, aquí encontramos a un hombre, Nicodemo, dice, también Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Recuerde, Juan capítulo 3, aquel hombre que llegó de noche a visitar a Jesús. Ok, aquí lo vemos nuevamente, aparece acá, hasta el final prácticamente del Evangelio de Juan. Aparece casi al principio y ahora casi al final. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Así que podemos decir que la mirra estaba también asociada a la muerte de las personas. Esmirna fue un periodo de mucha muerte. Fue un periodo de gran persecución donde cientos de hombres y mujeres de Dios murieron por su fe en Jesús. Entonces, como la mirra es estimada, o sea, es preciosa a los ojos de los hombres, así la muerte de los santos, de los hombres y de las mujeres con Jesús o que creen en Jesús, que entregaron su vida a Jesús, es preciosa para Dios. De hecho, eso es lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15, recuerda lo que dice, puede buscarlo, puede apuntarlo por ahí. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es, ¿por qué? Porque, ya voy a ver murió Freddy, muy bien, yo voy a ver a Freddy, ¿verdad? Freddy va a estar conmigo, Freddy Vázquez, ¿verdad? Va a estar conmigo. O sea, es estimada, es preciosa. Ya dejó la tierra, ahora va a estar conmigo. De la misma manera, Esmirna, siendo un período de mucha persecución y muerte, fue un período estimado y precioso a los ojos de Dios. Bien, sigamos hablando de la mirra. La mirra era también una especia usada en la tribulación, en el dolor, en la fuerte aflicción, incluso cuando la gente estaba al borde de la muerte. Vean Mateo capítulo 15, versículo 23. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Ya había sido flagelado, había derramado mucha sangre, estaba físicamente mal, adolorido, súper golpeado. Y en Marcos el capítulo 15, el versículo 23, Marcos 15, 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Él no lo tomó. Ok, se usaba la mirra como una anestesia o un sedante para quitarle a alguien el dolor cuando estaba pasando por un fuerte dolor o agonía. Entonces una persona estaba agonizando, tenían fuertes dolores, entonces le daban mirra para que sirviera como una especie de calmante, de tranquilizante, ¿ok? Cosa que el Señor Jesús obviamente no tomó, como dice ahí. Ahora, al haber sido una iglesia que sufrió mucho, el Señor les ofrece consuelo, ¿verdad? Él les dice, y ya lo leímos ahí en Apocalipsis 2,
Él les dice que Él es el primero y el postrero. ¿Usted lo recuerda? Puede volverlo a buscar ahí. Dice, soy el primero y el postrero. El primero y el postrero escribe esto. ¿Qué significa esto? Deja ver que el Señor no es solamente el eterno, no solamente el eterno, sino que es el todopoderoso a la misma vez. A veces, cuando estamos sufriendo, cuando vienen las pruebas y las dificultades a nuestra vida, a nuestra familia, no es cierto que nos da la impresión de que Dios no está en control. Seamos muy honestos. Una cosa es hablar cuando todo va viento en popa, cuando las cosas están tranquilas, y otra cosa es cuando se nos pone cuesta arriba, cuando estamos en el disco de la cocina y está en high, ¿verdad? Está al rojo vivo. Y a veces sentimos que parece que Dios no está en control, parece que a Dios se le escapó de las manos nuestro cuidado y nuestra protección, e incluso el diablo llega a susurrarnos ahí a la mente, al oído, ¿verdad? Y empieza a decirnos, yo creo que a usted no le importa a Dios. O tal vez es que ya Dios no lo quiere por aquello que hizo ayer o por lo que hizo la semana pasada. ¿Verdad? Ya Dios a usted no lo ama, ya Dios a usted no lo quiere. Pero nada de eso es cierto, ¿sabe? Nada de eso es cierto. Nuestro Señor Jesús, el Eterno, es todopoderoso para sostenernos y ayudarnos a pasar por el fuego de la prueba y el dolor. Recuerde que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable para nosotros. Pero no solamente le dice que Él es el primero y el postrero, Él también les dice a la iglesia, no teman por nada. Hey, no temas por nada, ahí en el versículo 10 del capítulo 2, no temas por nada. Iglesia, eso es algo también que debemos estar recordándonos constantemente porque se nos olvida. No debemos temer cuando estemos pasando por el fuego de la prueba, de la tribulación. No debemos tener miedo porque el Todopoderoso está con nosotros. No vamos solos en ese camino. Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 3. Búsquelo ahí, por favor, de sus Biblias. Hebreos capítulo 12 versos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice así la Biblia. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué podemos extraer de ese pasaje? Bueno, según el versículo 2, Jesucristo es el primero, o sea, es el autor de nuestra fe. Y a la vez es el postrero, el consumador de nuestra fe. Nuestra fe no la tenemos porque somos muy cargas. Es que yo soy bien carga, entonces yo soy muy completo y muy cristiano, entonces yo tengo una fe. No, la fe viene del Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él es el autor. Sin Jesucristo no hay fe. Y Él es el consumador de nuestra fe. Y en el versículo 3 nos dice, bueno, como Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe, no desmaye. No desmaye por los sufrimientos que está experimentando. No desmayemos por los sufrimientos que estaremos tal vez experimentando ahora o que llegaremos a experimentar más adelante. No desmayemos porque el Señor Todopoderoso, el Eterno, el Alfa y el Omega, está conmigo, está con usted. No le abandonará ni le dejará nunca, ni un instante. No dejará de amarle a usted, no importa lo que usted haya hecho. Es que Él es el Padre Eterno. ¿Qué padre deja de amar? Ay, qué barbaridad este chiquito, vea lo que me hizo. Me hizo un berrinche, me tiró el plato a la mesa, agarró los macarrones y los voló por toda la pared. Ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Pero si uno dice eso, qué tontería, ¿verdad? Porque no es cierto. Uno, con papá, mamá, uno no deja de querer jamás a sus hijos. No importa lo que ellos hagan. Bueno, ¿y cuánto más Dios?
Si nosotros siendo pecadores llegamos a ese punto de decir, no, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, no importa lo que haga, ¿cuánto más Dios? Ok, el Señor no solo les dice que Él es a la iglesia en Tiatira y a nosotros, no solo nos dice que Él es el primero y Él es el postrero, no solo les dice que no teman en nada, sino que en el versículo 9 de Apocalipsis 2 les dice que Él conoce la tribulación por la que están pasando. Él conoce la tribulación. Vea, cuando estamos pasando por alguna tribulación, no es que el Señor está viendo para allá y la tribulación está por acá. No es que está el horno, ¿verdad? Rojo vivo por acá y usted está y yo metidos ahí y el Señor está viendo para los laureles. No, o está atendiendo ahí a algunos ángeles o algunas situaciones en el cielo. No. Los ojos de Jehová están alrededor de los que le temen. Todo el Señor todo lo ve. El dolor suyo, la aflicción suya, la confusión suya, la tribulación suya, la angustia suya. Él siendo omnisciente, o sea, conocedor de todas las cosas, Él lo sabe todo. Él sabía el dolor del que era objeto la iglesia en Esmirna. El temor que embargaba sus corazones al saber que podían morir en cualquier momento. La incertidumbre que experimentaban y conociendo todo eso y más, Él es el único capaz de consolar a todos aquellos que están atravesando por el fuego de la prueba. Por eso, cuando estamos en la prueba, al que tenemos que correr es a Él. ¿Recuerda uno de los títulos que se le dan al Espíritu Santo? El Consolador. Entonces, corra a Él para que le consuele. Sí, es cierto, está bueno tener un hombro humano por el cual llorar, ¿verdad? Para que no den unas palmaditas ahí, ya, aquí estamos, ¿verdad? Pero esa persona, por más amada, por más buen cristiano que sea, no está con nosotros 24/7, en cambio nuestro Señor sí. Ahora, Jesús no se queda ahí, en la carta a Esmirna, a esta iglesia que estaba en aquel entonces, sufriendo, no se queda ahí. Él sigue diciendo, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué les quiere decir el Señor ahí? Él está consolándoles ante su inminente muerte. Era un tiempo, jamás nosotros podemos entenderlo. Jamás podemos entenderlo. ¿Por qué? Mira, bueno, ahora lo vamos a ir viendo y la otra semana lo vamos a profundizar más. No era un asunto de mañana yo me voy a levantar a tal hora, yo voy a ir a trabajar. No, ellos podían decir, puede ser que hoy en la noche nos acostemos y mañana no amanezcamos. Puede ser que hoy en la noche nos boten la puerta soldados romanos y nos lleven al circo romano para matarnos. Pueden ser que esta noche entren, violen a mi esposa, violen a mi hija y me despedacen a mí delante de mi familia. Puede ser que mañana no haya un mañana para nosotros. Y así era día tras día tras día. No era un solo mal tiempo. ¿Cuánto durará esto? ¿Una semana? ¿Un mes? No, eran años de años viviendo en esa incertidumbre de que podía decir, me van a matar por ser cristiano. Me van a matar y lo único que me van a pedir es niegue su fe, niegue a su Cristo, niegue a su Dios, al único y verdadero Dios, y usted está libre. Usted va a seguir teniendo todo, ¿no? O sea, hoy nosotros vivimos súper fácil. Pero el Señor Jesús les aconseja, les dice, mire, yo estuve muerto y vivió. O sea, estén tranquilos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Eso es lo que Pablo también hace a la iglesia de Corinto y nos hace a nosotros. Nos hace tener seguridad sobre la muerte. Primera de los Corintios, por favor, capítulo 15, un capítulo que habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así la santa palabra de Dios. Empezando en el versículo 20 de Primera de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias o primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, ¿verdad? También por un hombre
por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues, el Señor lo que está diciendo ahí, mire, puesto que Pablo está diciendo, puesto que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso Jesús les está diciendo a esta iglesia, miren, hermanos, yo estuve muerto y viví. Entonces, pues, puede ser que sí, a la mayoría de ustedes los van a matar, pero ustedes van a vivir. Sí, van a vivir, no van a quedar ahí. Primera de Corintios, siempre en el capítulo 15, versículos 54 al 57. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre la muerte. Victoria sobre el pecado. Lo que voy a decir no es muy grato de oír, ¿ok? No es muy grato de escuchar. Pero la verdad, si el Señor retarda su venida, todos los que me escuchan vamos a morir poco a poco. Todos los que me escuchan. Enfrentemos eso. Vamos a enfrentar al enemigo llamado muerte. Vamos a morir nosotros. Nuestros seres más amados y amigos también morirán. Pero el Señor nos dice que confiemos, que si tenemos a Jesús en el corazón, la muerte no acaba con todo. La muerte es la llave para entrar a la eternidad y ver al Padre Celestial y estar con nuestro Señor por siempre. Necesitamos morir para vivir eternamente. El grano tiene que caer a la tierra y tiene que morir para que germine. Usted y yo tenemos que morir para poder ir al cielo. Hoy la gente habla del cielo, qué lindo el cielo, qué lindo el cielo, pero cuando hablan de la muerte, no, yo la muerte no, por favor, cancelado, ¿verdad? Apártate, Satanás. ¿Y cómo va a entrar usted al cielo si no es por la muerte? A no ser de que Cristo venga. Pero usted no va a durar miles de años, o cientos de años, o decenas de años que falten. No se sabe cuándo vendrá Jesús. Y vamos a morir. Por eso, la muerte, hermano, por esto que acabo de decir, la muerte no acaba con todo. Que la muerte no le dé miedo. Que la muerte no le robe la paz. Que la muerte no sea para usted como un ladrón. Perdón, la muerte está vencida por nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza. Los hijos y las hijas de Dios tenemos vida después de la muerte. Lo triste del caso es para aquellas personas que rechazaron a Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no verá la vida. Según la Biblia, ese no verá la vida es porque tiene la muerte eterna, y esa muerte eterna será en el infierno y en el lago de fuego. Eso nos debe motivar a nosotros a orar por nuestros familiares y amigos, a orar y testificarles, a hablarles de Jesús, a orar y modelarles la vida cristiana, la vida de Jesús a ellos. Porque si ellos mueren sin Cristo, nunca más los veremos. No hay esperanza. Estas personas sufrieron, ahí en Esmirna, sufrieron bajo las 10 persecuciones oficiales más grandes que propició Roma. Ahora, veamos la condición de Esmirna, ¿ok? El Señor le dice a Esmirna, a la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Por cierto, ¿sabe? No hay, de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna, el Señor Jesús no tiene nada, absolutamente nada malo que decir de ellas. Por ejemplo, recuerden lo que leímos en Éfeso. Ahí en Éfeso dice, has trabajado y has hecho esto, pero tengo contra ti, ¿verdad? Luego en otras iglesias les habla lo bueno, ¿verdad? Y luego dice, pero tengo contra ti. A Esmirna no. Esmirna no. Nuestro Señor no tiene nada que reprochar a la iglesia de Esmirna. Nada. Absolutamente nada. Tenemos que aprenderlo, iglesia. Tenemos que aprenderlo. Ahora, el Señor les está diciendo, vea, yo conozco tus obras. Esmirna fue una iglesia de buenas obras.
Jesús no le reprende por nada, como le digo. La tribulación o la prueba por la que ellos habían pasado los hizo confiar más en Dios, no buscando lo suyo propio. Ahora, aprendamos, las pruebas nos pulen, las pruebas nos sacan brillo, las pruebas nos van haciendo más brillante, va haciendo más brillante nuestra fe, va arrancando de nosotros la escoria, la basurilla de este mundo que se nos va pegando de nuestra carne. Tantas cosas que leemos, vemos, oímos, pensamos, se van pegando, ¿verdad? Como cuando usted va en su carro y sale del área metropolitana y ahí va en una pista rumbo hacia a la parte norte o la parte sur, y ahí va sobre la pista y de repente usted ve el parabrisas y hay un montón de bichitos que se pegan. Bueno, igual en la vida se nos pegan un montón de basuritas. La tribulación, la prueba, el dolor, la aflicción, es un fuego, sí, es un fuego que hace que todas esas basuritas empiecen a caer. Ahora, quiero que veamos la perspectiva de Pablo con relación a la tribulación, a la aflicción, al dolor. Veamos la perspectiva de Pablo. Tome su Biblia y vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. 2 de Corintios 4, 17. Ok, ya el Señor viene hablando, allá en Apocalipsis venía hablando con Esmirna, ¿verdad? Diciéndole no tema, yo soy el primero, yo soy, ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que Pablo dice con relación a la tribulación, a la aflicción, al dolor, al fuego que se experimenta, a las pruebas que enfrentamos. 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. 2 de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo llama Pablo a sus pruebas? ¿Cómo es que Pablo les dice a las pruebas? Que por cierto no eran pequeñas ni eran pocas. Toda su vida cristiana estuvo rodeado de pruebas y de peligros. Pablo llama a sus pruebas, a su fuego, al dolor, a la aflicción, leve tribulación momentánea. ¿Leve tribulación momentánea? Sí, es que cuando usted se para y deja de ver tanto para abajo, deja de ver tanto el mundo, deja de ver tanto el reloj, y usted alza su vista al cielo, y usted ve la eternidad comparada con el poquito de tiempo que usted y yo vamos a vivir acá, 60, 70, 80, 90 años aquí, y usted piensa en los millones, billones, trillones, cuatrillones, quinquillones, septillones de años que serán, es una pequeña tribulación momentánea, una leve tribulación momentánea. ¿Y qué es lo que esta tribulación produce en nosotros? Según Pablo, produce gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios en uno. Gloria a Dios en uno. Porque nos hace quitar la mirada de las cosas de esta tierra para enfocarla solo en Dios. ¿Qué le parece? También es por eso que el Señor le dice a esta iglesia de Esmirna que era rica. Fue una iglesia pobre, pero a la vez rica. Era una iglesia pobre materialmente hablando, pero a la vez era una iglesia rica. Rica en fe, rica en conocimiento de Dios, rica en amor a Dios. Y ellos lo probaron, y lo probaron con sangre. Por la mucha persecución que ellos experimentaron, los creyentes de Esmirna se quedaron pobres materialmente. Se lo robaban todo, no tenían derecho a nada, se lo incautaba el gobierno, todo, y luego los mataban, Pero Dios, sin embargo, les dice que eran ricos. Las riquezas de Esmirna tenían que ver no con oro, plata y piedras preciosas aquí en la tierra. Sus riquezas tenían que ver con tesoros en el cielo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús, no se hagan tesoros aquí en la tierra, háganse tesoros allá en el cielo. Porque los tesoros en la tierra, otra vez, son leves, son pequeños, son momentáneos. ¿Cuánto le van a durar a usted? ¿30 años, 40 años, 50 años, 60 años le van a durar sus tesoros?
Pero en el cielo, los tesoros que usted se vaya haciendo desde ya, por su amor al Señor, por su comunión con Él, por su fidelidad, ¿cuánto va a durar? Para toda la eternidad. Podemos decir que esta iglesia, este grupo de hombres y mujeres, eran ricos en sabiduría, eran ricos en gracia, eran ricos en herencia, eran ricos en gloria, en buenas obras, eran ricos en fe, en conocimiento de Dios. ¿Saben? Hay una diferencia y va a ser muy interesante cuando lleguemos a la última iglesia, la iglesia que caracteriza nuestro periodo, la iglesia de la Odisea. Hay una diferencia, hermanos y hermanas, abismal entre Esmirna y la Odisea. Tremenda diferencia. La iglesia de la Odisea era rica materialmente. Aquí, en Esmirna, el Señor le dice, sos una iglesia pobre. Sos una iglesia pobre, pero rica. Pobre, materialmente hablando, pero rica en todo lo que mencioné. Fe, conocimiento de Dios, etc. Pero la Odisea no. La iglesia de la Odisea es rica. Es rica materialmente hablando. Plata para tirar para arriba. La iglesia, o sea, ¿cuánto Dios no ha prosperado a muchos de los creyentes? A veces nosotros nos atrevemos a decir cosas como, hay uno pobre. ¿Cuánto cuesta su casa? ¿Cuánto cuesta su casa? No, pastor, yo lo estoy pagando. Sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No me salga a mí diciendo que su casa no lo hace a usted rico. Su casa no le costó a usted 10 pesos, ni le costó a usted 500 pesos. Estamos hablando de casas de 40 millones, de 50 millones, de 60 millones y de ahí para arriba. Y sin embargo decimos, soy pobre. No, la iglesia de la Odisea es rica. Rica materialmente hablando, pero pobre. Pobrísima en lo espiritual. La diferencia de esto, ¿sabe en qué está? ¿Sabe por qué es tan abismal la diferencia entre Esmirna y la Odisea? La persecución. Ahí está, ahí estriba la gran diferencia por la persecución. Vean lo que la pandemia, ¿verdad? No estoy hablando de persecución, que lo siguen a uno, que lo latigan, que le quitan la casa, que pierde el trabajo, que lo matan. Como ahorita voy a citar algunos ejemplos de los que puedo, porque hay algunos ejemplos en el libro de los mártires de Fox que de verdad usted tiene que tener el estómago muy duro para leerlos, porque son sumamente atroces. Ahí es donde está lo más malo del ser humano manifestado en las formas de torturas en que fueron sometidos los creyentes en algunas de estas épocas. Voy a citar algunas de las que se pueden citar públicamente, ¿ok? Pero vea lo que hizo la pandemia. Hizo que un montón de gente dijera, no, ¿sabe qué? Yo ahora, no, esto de estar confinado, verdaderamente me doy cuenta de que uno se puede morir en cualquier momento. Y yo no he disfrutado de la vida. O sea, circunscriben su vida acá a la tierra. Miren, hermanos, según la palabra de Dios, tenemos un milenio, 1000 años. No los 60, los 50, los 40 que usted tiene, ni los 80, ni los 90. Que tal vez llegará a tener. No, un milenio para poder disfrutar esta tierra. Y luego tendremos una eternidad para poder disfrutar todo el universo. Pero no, y hay iglesias que definitivamente cerraron porque gente dijo, no. Todavía hay pastores que andan corriendo detrás de las ovejas que se fueron por la pandemia. Y simplemente desaparecieron. No, ya no voy, viera que es que no. Yo no me imaginaba que eso iba a ser así. Dios guarde, los hubieran latigado. Dios guarde, los hubieran tomado y les hubieran dicho, o niega a Cristo o le mato a su familia delante suyo. O niega a Cristo o le corto los brazos para que usted ande ahí desangrado. Dios guarde. La tribulación,
La persecución hace una diferencia entre la gente que habla, perdón la expresión, paja. Yo amo al Señor, yo doy mi vida por el Señor, yo vivo por el Señor, pero cuando se pone la cosa dura, ay no, yo pensé que esta cosa no es diferente, no, yo así no sigo, así no juego. Esmirna fue una iglesia perseguida, la Odisea es una iglesia sumamente cómoda, cómoda. Y donde elegimos, voy a la iglesia, me uno al estudio bíblico o no, y no es precisamente trabajo, porque entendemos, a veces hay que trabajar, pero no, es que están dando una serie muy bonita, o y ponemos cualquier cantidad, preguntémosle, cuando lleguemos al cielo, pregúntele a los hermanos de este periodo de Esmirna si tenían chance para escoger. Ellos pudieron escoger, ellos pudieron negar a Cristo y vivir como todos los demás, paganos, pero ellos siguieron fieles. Bueno, sigamos. El Señor, además de decirle a esta iglesia que conocía sus buenas obras, su tribulación y pobreza, le dice también que conoce, y póngame atención acá, por favor, que conoce a los que se dicen ser judíos, y no lo son. Wow. Acá estamos viendo lo que se llama una teología del reemplazo. Teología del reemplazo. Que los cristianos son ahora judíos y que han reemplazado la iglesia por Israel. Por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto, pertenecen a la iglesia según ellos. Incluso no hay nada raro de ver hasta personas que dicen ser cristianas no judías, no con ascendencia judía, con un kipá. Ahí con el kipá puesto. Y andan para arriba en sus carros, andan caminando para arriba y para abajo. Vea, podríamos decir que son lo que hoy se llaman los cristianos mesiánicos, que tienen un reemplazo de la gracia por la ley, que están metidos en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dejando de lado el nuevo pacto, pasando por encima de todo lo que Pablo enseñó en Gálatas a los judaizantes de su tiempo, y les habló muy fuertes, muy fuerte. Cuidado con estar oyendo, hermano. Cuidado con estar oyendo y poniendo atención a estos hombres y a estas mujeres que dicen seguir a Cristo y a la ley, al Sabbat, a la circuncisión. Porque hemos sido a la Torá, nada más. Porque hemos sido llamados a libertad y no a esclavitud. Y lo que esas personas hacen es confundir con su enseñanza errónea al pueblo de Dios. Dios llama a esta doctrina blasfemia. Dios lo llama, lea bien otra vez Apocalipsis, le dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y luego agrega una cosa muy fuerte. A los que creen esa doctrina blasfemia los llama sinagoga de Satanás. Wow. Bueno, hablemos de la persecución de Esmirna. Esos hermanos sufrieron persecución y torturas increíbles. Voy a narrarle algunas, como digo, las que puedo, por respeto ¿verdad? Y moderación acá ante ustedes. En algunos casos, algunas de las torturas eran lo siguiente: tomaban animales, los abrían, les sacaban todas sus vísceras, ¿verdad? Y así ensangrentados, las pieles de esos animales se las amarraban a los cristianos, ¿verdad? Para que él no se quitara las pieles de encima fácilmente. A veces hasta les cosían su piel a la piel del animal y chorreando sangre los soltaban en los potreros para que los perros salvajes, tipo hienas, salieran corriendo detrás de ellos por el olor de la sangre fresca y los despedazaran vivos ahí delante de sus verdugos. Otros fueron empalados y empapados con un tipo de material inflamable para convertirlos en antorchas humanas en las ciudades, en los jardines privados del César o en los miembros del Senado o las personas adineradas. Así que las lucecitas que nosotros vemos, los postes con la lucecita ahí que se prende, bueno, fácilmente ellos lo que hacían era coger hombres, coger mujeres, les metían un palo, ¿verdad? Brea, fuego, y así iluminaban el Coliseo, iluminaban sus casas en las noches.
Y así noche por noche por noche. Otros fueron golpeados con palos por la multitud hasta morir. Muchos fueron echados en las fieras del circo romano para morir siendo comidos vivos ante la mirada de los espectadores gritando sedientos de sangre. Mujeres embarazadas fueron desnudadas, amarradas a un poste con sus manos para atrás, exhibiendo su abdomen con el bebé, y se les puso un toro para que las acorneara hasta morir, matándola a ella y matando al bebé en su vientre. A otros hermanos y hermanas se les echó aceite hirviendo sobre su cuerpo y esperaran que se estuvieran retorciendo del dolor, y al final llegaban los verdugos para decapitarlos con sus espadas. Algunos fueron atados a caballos y los dejaron correr por las calles de la ciudad despedazándolos completamente. Unos fueron perseguidos hasta unas cuevas y una vez que entraron, les pusieron piedras grandes para que no pudieran salir, y así murieron de hambre. Otros se les amarraron a caballos, a 4 caballos, un brazo a un caballo, otro brazo a otro, una pierna a otro y estaba en posición de X, y luego hicieron que los caballos corrieran a galope a cada uno, desmembrando a la persona y dejando solamente su tronco. Hay muchísimas más torturas a las que fueron sometidos estos hermanos de Esmirna, pero ellos permanecieron fieles por amor a Jesús. A esta gente, pasando estas atrocidades, el Señor les dice: no tengan miedo. En el versículo 10 de Apocalipsis 2 dice que es el diablo el autor intelectual de estas horribles persecuciones y matanzas contra la iglesia de Dios, contra la iglesia de Cristo. Claro está que el diablo utilizó a la Roma pagana para esta empresa. En el mismo versículo 10 de Apocalipsis 2, agrega que tendrán tribulación por 10 días. Tribulación por 10 días. O sea, fueron 10 persecuciones grandes, oficiales, por parte de Roma contra la iglesia, históricamente hablando, durante este periodo. Esos 10 días fueron 10 persecuciones a través de los cuales pasó la iglesia de Esmirna. Estas persecuciones fueron la persecución bajo Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Dioclesio. Los que fueron fieles hasta la muerte, dice el libro de Apocalipsis, recibieron la corona de vida. Aunque Esmirna fue un periodo de torturas increíbles, también fue un periodo de una fe insondable, de una fe inquebrantable, de una fe grande. Hubo muchos mártires durante la época de Esmirna, muchos que fueron fieles hasta la muerte, no negando la fe ni al Señor. ¿Cómo vamos? No en vano dice la palabra de Dios que tenemos una gran nube de testigos, gente. Yo no puedo decirle, quizá lo que voy a decir lo estoy inventando, pero yo no creo, o puede ser que sí, a saber, pero yo a veces lo imagino así, honestamente, que ahí está gente, ¿verdad?, viéndonos. Repito, no sé si se puede o no se puede, pero ahí está. Y entonces está viéndome, y entonces yo digo, ay, qué pereza ir al culto hoy. Es que déjeme ver, yo creo que, uy, qué calor, no, mejor hoy no voy al culto. Y uno se vuelve a ver a otro y le dice, mira, y a vos que te prendieron fuego vivo, y este tiene calor. Es que probablemente va a llover. Entonces yo creo que no. O sea, sí, tengo capa, tengo sombrilla, pero no, probablemente no. No voy a ir a la iglesia hoy, no voy a ir a la iglesia. Y probablemente alguien vuelve a ver a una familia y le dicen, y a ustedes que los amarraron y los arrojaron a un río para que se ahogaran y se los llevara al río, o se los comieran los cocodrilos, y este no quiere ir porque está lloviendo. Wow. Es que, no sé, yo me siento como un dolorcito de cabeza. Entonces yo creo que mejor me quedo en la iglesia, y probablemente alguien volviendo a ver a otro y le dice, mira, ya vos te arrancaron la cabeza por la causa de Cristo, y este tiene un dolorcito que puede tomarse una pastilla y quitárselo, o orar al Señor e ir a alabarme,
y ahí se queda. De acuerdo a Santiago 1:21, recuerda lo que dije, estas personas recibirán la corona de justicia. De acuerdo a Santiago 1:21, perdón, la corona de la vida. La corona de la vida, según Santiago 1, es una corona para los que resisten la prueba o la tentación de negar a Cristo con su boca o con sus hechos. Yo pensé que era la tentación ahí de no caer en la tentación. Sí, también. Es que cuando yo caigo en la tentación estoy negando el poder de Cristo. Cuando yo caigo en la tentación que sea, cuando yo caigo en esa tentación, yo estoy negando el poder de Cristo. Bueno, ya vimos el resumen de la iglesia de Esmirna. Ahora yo quiero que veamos las persecuciones, rápidamente, las persecuciones por las cuales atravesó esta iglesia. Como dije, la otra semana hablaremos de las doctrinas propiamente. Hablemos de la persecución bajo Nerón. Nerón estuvo desde el año 37 hasta el año 68 después de Cristo. Este hombre estaba completamente loco. En el año 64 después de Cristo incendia la ciudad de Roma. Y mientras la ciudad está ardiendo, él sube la torre de Mecenas tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes que su muerte. El incendio duró 9 días. Entonces, ¿qué hace Nerón? Nerón culpa a los cristianos del incendio, culpa a los cristianos y culpa a los judíos. Y así se desencadena la primera persecución oficial de Roma, propiciada por Nerón contra judíos y contra cristianos. Durante esta persecución fueron martirizados Pablo y se cree que Pedro. Su método favorito de matar a los cristianos era bañarlos en brea, atarlos a postes alrededor de una pista e incendiarlos para proveer luz durante sus carreras de carros de guerra. Para mantener su poder en el gobierno, Nerón mató a muchos de sus familiares, incluyendo a su esposa, a su mamá y a su hermano. Él se suicidó durante un golpe de estado. La segunda persecución bajo Domiciano. Él estuvo entre el año 81 y el 96 después de Cristo. Decretó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados, o sea, todos los judíos fueran ejecutados. Dictó una ley que decía: ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal romano, quedará exento de castigo, a no ser que renuncie a su religión. Entonces, una vez ante el tribunal, la única manera para que un cristiano saliera ileso o un judío saliera ileso era negando su fe. Bajo Domiciano y el apóstol Juan fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, fue pastor en Éfeso durante esta persecución. Cuando los paganos salieron a la calle para celebrar, se dice que Timoteo salió para predicarles, enfrentando a la multitud. El pueblo entonces cayó sobre él con palos y lo mataron a golpes. La tercera persecución, la de bajo Trajano. Él estuvo entre el año 98 al 117 después de Cristo. Ignacio, el pastor de Antioquía, en aquel entonces sufrió el martirio bajo Trajano. Adriano, el sucesor de Trajano, continuó esta persecución con tanta severidad como Trajano lo había hecho anteriormente. Mataron alrededor de 10,000 cristianos en Roma, solo en Roma. Muchos cristianos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas en imitación a Cristo. Adriano, al morir en el año 138, fue sucedido por Antonio Pío, que detuvo las persecuciones contra los cristianos, y a partir de ese momento hubo paz hasta el año 161 después de Cristo. La siguiente persecución fue bajo Marco Aurelio Antonino, que estuvo entre el año 161 al 180. Esta persecución fue una de las más crueles. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies heridos por los golpes sobre espinas, clavos, conchas afiladas, y otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y sus venas. Policarpo, el pastor de Esmirna, sufrió bajo el martirio de Marco Aurelio. Justino, llamado el mártir, también fue muerto durante esta persecución. La persecución quinta, la persecución bajo Septimio Severo, del 192 al 235. En lo personal, Severo
favorecía a los cristianos en general, pero la gente alrededor de él le exigía, lo obligaba a que persiguiera y matara a cristianos. Eso desencadena entonces la quinta persecución. Leonidas, el padre de Orígenes, fue decapitado durante esta persecución. Ireneo, el misionero que fue enviado a Lyon, Francia, fue decapitado durante este tiempo de tribulación. A pesar de la dura persecución, los cristianos se multiplicaron. En el libro de los mártires de Fox dice: pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el evangelio resplandecía fulgurosamente, y firme como inexpugnable roca resistía con éxito a los ataques de los chillones enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio habría quedado despoblado en gran manera. Yo quiero que paremos acá. Yo quiero que paremos acá para concluir nuestra lección. La vamos a retomar la otra semana. Pero yo quiero y creo que es importante conocer sobre la historia de la iglesia cristiana, pero no solo para llenar nuestra mente con detalles, números, cifras, personalidades, sino para que lleguemos a valorar la herencia que tenemos. La herencia que tenemos. A nuestros hermanos les costó la vida seguir a Cristo. Debemos ser agradecidos con el Señor por la valentía y el sacrificio que hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños hicieron por su amado Señor. Debemos también aprender, porque ellos nos dejan un ejemplo de fidelidad, de amor y de compromiso por Jesús y su iglesia. Y finalmente debemos imitar su fe, ese compromiso, ese amor en nuestros días que tanto falta, que tanto se finge, donde si bien es cierto, por este lado del mundo prácticamente no hay persecución y a veces ni una oposición abierta, no podemos quedarnos dormidos, no podemos bajar la guardia, no podemos suavizar la misión que nos fue encomendada de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesús. Dios, ayúdanos a tener ese amor por ti, para estar dispuestos a que sea lo que fuere, lo enfrentemos tomados de tu mano. Danos esa fidelidad y esa fe inquebrantable, aún ante la más fuerte oposición y la más fiera persecución. Iglesia de Cristo, yo quiero que nos pongamos a pensar un momentito. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Esmirna? Esa fidelidad, ese compromiso, ese amor por el Señor, no de los labios para afuera, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra. Es que es súper fácil, ¿verdad? Alabaré, 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 pero alabaré cuando usted tiene un puñal acá y niegue a Cristo o lo mato. Alabaré cuando le quitan a usted todo por la causa de Cristo. Alabaré a mi Señor cuando las cosas no marchan bien. No tenemos persecución. No tenemos persecución. No tenemos todas estas cosas tan críticas que esos hermanos y hermanas tuvieron. Y nos estamos durmiendo. Nos estamos quedando en nuestros cómodos sillones. No estamos ganando las almas. No estamos buscando las almas de los hermanos que han abandonado las iglesias para decirles: ¡hey, vuelvan! ¡Vuelvan! No estamos haciendo la obra que deberíamos estar haciendo. Por eso es que creo yo que tarde o temprano el Señor nos está dando la oportunidad. Y si no, tarde o temprano el Señor va a decir: no, mi iglesia no está cumpliendo, mejor me la llevo. No está cumpliendo. Porque no estamos cumpliendo como iglesia. Y no estoy hablando solo de Casa Pan, estoy hablando de la iglesia en general. Pero yo digo, hay una canción cristiana, un himno que dice: con una sola chispa se enciende un gran fuego. Con una sola chispa. Yo digo, si tan solo Dios me permitiera a mí ver esa chispa arrancada, esa chispa, ese fuego en Casa de Pan, yo sé que otra iglesia va a decir: wow, yo quiero ser como Casa de Pan, wow, y otra más, y otra más, y otra más.
y podríamos ser un fuerte frente contra Satanás. Claro, alistémonos, porque vendrá la persecución. ¿Por qué no hay persecución ahora? ¿Para qué el diablo nos va a perseguir? ¿Para qué? Ya nos dio todo. Nos dio teles, nos dio partidos, nos dio computadoras, nos dio internet, nos dio streamings, nos dio gimnasios, estudios, nos dio todo. ¿Para qué nos va a perseguir? ¿Estamos cómodos? No, hombre. Ah, pero cuando nos despertemos, cuando el mundo empiece a convertirse, y espero que así sea, espero que sí, no por un acto emocionalista, no, de verdad convirtiéndose, volviéndose en discípulos de Jesús. Esperemos la persecución. El diablo no se va a quedar callado, calmado. Entonces, iglesia, ¿qué queremos? ¿Tesoros acá o tesoros allá? Padre, ayúdanos a aprender de la iglesia en Esmirna. Gracias, Señor, por la historia, por la historia de la iglesia. Dios bendito, wow, qué trayectoria. Ellos, Señor, es que yo no me puedo imaginar acostarse usted con incertidumbre de que me pueden matar hoy. O mañana cuando voy al trabajo me pueden detener. O cuando llego a casa en la tarde ya no esté mi familia. Por la fe. Por la fe en Cristo. Y hoy, honestamente, nos arrogamos ante la gente cuando nos preguntan, ¿y usted es cristiano? Bueno, más o menos, sí, bueno, la doña, los chiquillos que les cogen esas carambadas y no tenemos la fe, el valor para decir sí, claro, y con honor soy cristiano. Dios, despierta tu iglesia, despierta tu iglesia. Y ahora sí hablo también por Casa de Pan, Señor. Despierta Casa de Pan. Despierta y ubícanos. En el nombre de Cristo te lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga enormemente y espero de verdad que estas lecciones sean de gran bendición, porque esta historia es sumamente rica y sumamente, como le dijera, confrontadora. Y en realidad ese es el propósito, que nos confronte con la verdad para cómo estamos. Y no podemos seguir ahí, ¿verdad? En este rol, en este patín, poco a poco. No. Necesitamos ser confrontados y ponernos las pilas en serio. Este próximo sábado, jóvenes, seguimos adelante con nuestra sociedad de jóvenes. Vamos a empezar una serie de lecciones que se llama Verdades Brutales. Va a estar brutalmente buena. Entonces, jóvenes, chicos, papás, ayúdenos enviando a sus muchachos. El próximo sábado a las 5 de la tarde y el domingo seguimos adelante predicando la palabra de Dios en el libro de Esdras. Que el Señor les bendiga, que descansen, les amamos mucho en el Señor. Un gran abrazo de nuestra parte y repito, es una gran bendición poder enseñar la Biblia a todos ustedes. Un gran abrazo. Que Dios los guarde y que descansen esta noche. Bendiciones.